Muy bien, pues iniciamos entonces con esta plática inaugural de los festejos del punto de encuentro de Guatemala. En esta ocasión vamos a estar hablando precisamente de las medallas que se hicieron en honor a Iturbide en Guatemala durante el periodo de 1822. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿De qué manera es que esto nos llega a nuestros días? Hablaremos de la presencia militar mexicana en Guatemala y cómo esta presencia militar mexicana es de alguna manera repelida por las fuerzas guatemaltecas en algunos de sus rincones, entonces provincias, ahora países que conforman Centroamérica. Muy bien, se hizo la independencia de la mayor parte del Nuevo Mundo de la corona española en el año de 1821 y Gavino de Gaínza era la persona fundamental en el gobierno guatemalteco en este momento de coyuntura gubernamental. Decide hacer referéndums para ver cuál es la opinión pública y ver de qué se va a tratar el futuro de esta antigua Capitanía General de Guatemala. Empiezan a hablarse de estas opiniones y mientras esto sucede, se acuña esta hermosísima medalla que en mi opinión es la más hermosa que hemos hecho en el continente porque demuestra precisamente el espíritu de separación del poder europeo de las nacientes provincias americanas, excolonias del gobierno español, o del gobierno español. Y es una de las monedas, perdóname, de las medallas más hermosas y emotivas que se han hecho en todo el continente. Aun cuando carece de año, esta pieza, sin lugar a dudas, habla de esta separación o emancipación, y aunque muchos autores la sitúan en el año de 1821, hay otros que la sitúan tan tardíamente como 1823 o incluso 24. De una o de otra manera, esta pieza, que no es el motivo central de nuestra charla, es importante de ser mencionada porque se habla de la calidad de medalla que se estaba haciendo en sus diseños en los cuartos de cuños o de acuñación en la Casa de Moneda de Guatemala. Para 1821 se anuncia oficialmente en enero de ese año del 22, del siguiente año, perdón, del 22, que la opinión de Centroamérica es precisamente la de pertenecer a México. De esta manera es que el gobierno guatemalteco empieza a avisarles a sus provincias de esta situación. No les sentó bien a todas. En algunos sitios hubieron focos de franca rebelión a esta idea, por lo que el gobierno de Iturbide tuvo que mandar a Filisola a Guatemala para que tomara la ciudad principal, que era la ciudad capital, y de esta manera empezara la pacificación de la región centroamericana y de sus ideas de no pertenecer a México. Entra Filisola como gobernador interino de estas provincias y empieza él a girar una serie de ordenanzas y de disposiciones legales en aras de integrar a estos gobiernos o ayuntamientos bajo la corona de Iturbide. Hubieron 3 puntos claves que desde un principio se mostraron en contra de esta idea. Fueron Honduras, Nicaragua y El Salvador. De estos 3 puntos, Nicaragua y El Salvador fueron los más agudos en estas cuñas para tratar de separar estas ideas. En esta imagen estamos mostrando la plaza principal de El Salvador como lucía en esos días. El Salvador, que era el líder de esta disidencia, trata de utilizar el último recurso político y diplomático para evitar un posible enfrentamiento con esta nueva organización política como parte de México, y empieza a decir, señores, vamos a hacer un referéndum, vamos a ver qué es lo que se quiere hacer aquí, y pues ver qué clase de plan se va a utilizar para empezar a ceder el mando al gobierno mexicano, si va a ser por etapas, etc. Obviamente todas estas disposiciones le sentaron muy mal a Filisola, quien de inmediato empezó a dictaminar amenazas, buenas amenazas y muy constantes amenazas que podían ser perfectamente llevadas a la práctica en caso de que El Salvador en particular no cesara en estos esfuerzos de tratar de hacer una disidencia sobre este plan.
Eventualmente llega Filisola con sus tropas y se crean verdaderas batallas heroicas por parte de los centroamericanos, tomando eventualmente la ciudad de El Salvador Filisola, y con esto intentándose una pacificación ya más fehaciente de estas tierras centroamericanas. Suponiendo que esto ya se había sofocado, se regresa a Filisola, dejando algunas tropas en El Salvador, se regresa a Guatemala. Filisola sabía de sobra que habían escapado las tropas de soldados disidentes a la región aledaña a El Salvador, posiblemente con miras de irse a Nicaragua y seguir en su movimiento de disidencia. Pero bien, ¿cómo suceden estas medallas? En noviembre de 1822 se empiezan a hacer una serie de ceremonias de adhesión a la corona del imperio de Iturbide, y a los ayuntamientos se les ocurre empezar a hacer medallas. Las medallas no son del todo iguales, ya que como puedes ver aquí, unos bustos miran a la derecha, que son los más comunes, pero hay uno que mira a la izquierda. Hay, como puedes ver, bustos muy bien elaborados y de muy buen acabado, medallas muy bien hechas, lo cual me hicieron a mí en particular suponer que fueron enviadas desde la Ciudad de México, yéndome a una cacería inútil de papelería de la época, tratando de buscar cuándo y dónde se habían hecho estas acuñaciones. En la realidad, estas bellezas fueron hechas en la Casa de Moneda de Guatemala. Debió haberlo sabido este mexicano que les habla, porque el tamaño de estas piezas es de 21 milímetros, que es la denominación perfecta de un real. Nosotros en México, en el año de 1822, se acuñaron muy pocas monedas de un real, por lo cual hubiera sido interesante hacer una hilación de que la mayor parte de los cospeles, en caso de haber sido hecho en México, se hubieran utilizado para estas medallas en lugar de para hacer las monedas de un real. Lo cual, como ahora veo, es una falacia, porque estas piezas que estoy mostrándoles fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Guatemala. Aquí está la medalla que por excelencia es la más común y fácil de encontrar. 3.200 piezas se acuñaron, pero estas piezas no fueron todas puestas a manos públicas y menos de inmediato. En estas ceremonias que se empezaron a hacer, se arrojaron 2.720 piezas al público, no todas en una sola ceremonia, sino en los diferentes lugares que se empezaron a hacer este tipo de celebraciones de adhesión al Imperio Mexicano. Estas piezas que llegaron al público, estas 2.720 piezas, son las que conocemos, que están gastadas, agujeradas y que fueron muy circuladas porque por llevar el contenido y la denominación, el diámetro, perdón, de la denominación de un real, pues fueron pasadas en el comercio por un real porque se carecía de moneda menuda, como se llamaba entonces, a la moneda fraccionaria de 8 reales. Se hicieron de diferentes en diferentes épocas, quedando las últimas 480 piezas para ser entregadas a diferentes personalidades, y estas piezas que no vieron la luz pública son las que tienen mayor oportunidad de haberse conservado sin circular. No solamente se utilizó plata para hacerlas, se conocen o se hablan de haberse hecho menos de 10 de oro. Estas 10 de oro, seguro que una de ellas llegó a las manos de Gainza, la otra a alguno de los gobernadores de las provincias, y una de ellas con seguridad llegó hasta manos de Iturbide. Hoy por hoy solamente logré ubicar una de ellas en una de las subastas recientes y se fue por más de $10,000. Bien, esta pieza es de Quetzaltenango. Como te puedes dar cuenta, estas piezas no solamente se hicieron por parte del gobierno central de Guatemala, sino que algunos otros ayuntamientos también fueron a contratar a la Casa de Moneda de Guatemala para que hiciera estas medallas. Son de todo similares a las de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, la leyenda y el escudo oval hablan precisamente de que fueron hechas por orden del gobierno de Quetzaltenango. Fíjate bien, el tiraje, se hicieron apenas 800 piezas en plata. Es un tiraje mucho menor, y esto habla de por qué hoy por hoy son piezas bastante escasas. Pero no son las raras de la serie, ¿no? Las raras de la serie son las de Nicaragua. Este punto de Nicaragua es sorprendente que haya hecho su municipalidad en la contratación de la Casa de Moneda de Guatemala para hacer estas medallas, porque como te he dicho, no hubo otro sitio en toda la ex Capitanía General de Guatemala donde se hubiera opuesto con tanto encono a la idea de hacer
parte del imperio de Iturbide, como León de Nicaragua. Estas piezas yo supongo que se hicieron en una cantidad muy ínfima, o suponiendo y soñando que se hicieran las 800 piezas que hizo Quetzaltenango, precisamente por llevar la efigie de Iturbide y hablar de un gobierno mexicano, pues la mayoría de ellas fueron destruidas a la brevedad. Hoy por hoy son la rareza de la serie. Sin embargo, otras de la serie que no he mencionado y la dejé al último, por una razón en particular, que fueron las de las Chiapas, son las más abundantes junto con las de la ciudad de Guatemala. Estas piezas de Chiapas se acuñaron en 2 ocasiones porque la ceremonia se hizo en 2 veces. Una al inicio en septiembre de 1821, pero la otra de 1822 fue cuando se llevó el grueso de estas piezas y fueron distribuidas. Y estas son las que aparecen también muy circuladas. Chiapas ahora pertenece a México. ¿Cuál fue el epílogo de todo esto? Bueno, se hizo un milagro. El milagro no se dio por parte de los centroamericanos, que estaban ya prácticamente sojuzgados para 1823. Filisola había conseguido conformar esta región de Centroamérica como una de las más importantes y últimas adiciones a la corona de Iturbide. En Veracruz se hace un levantamiento por parte de don Antonio de Padua y Severino López de Santa Ana, Pérez de Lebrón, hoy conocido simplemente como Antonio López de Santa Ana, y declara la república, minándose el gobierno de Iturbide y tumbándolo a las pocas semanas. Se declara la república y al caer el gobierno de Iturbide, Filisola ya no tiene ningún pretexto para estar en Centroamérica, porque el gobierno que lo había mandado a pacificar esas tierras ya no existe más. Filisola recoge sus hombres, deja un gobierno interino y se retira pacíficamente a Ciudad Real, que hoy es San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, abandonando el territorio centroamericano. De esta manera, terminamos nuestra pequeña exposición, breve exposición, con el nacimiento de la República Mexicana y con el advenimiento de lo que iba a ser la República de Centroamérica. Pero esto ya es plática de otra charla. Muchísimas gracias.